Bien, a esta hora de la noche quiero darle la bienvenida, después de mucho tiempo, además, al doctor Antero Flores Arauz, expresidente del Congreso, quien está hoy con nosotros para poder conversar un poco sobre el ambiente político que se está viviendo luego de este destape frente a la posibilidad de este tráfico de influencias en la CNM. Doctor, bienvenido. Qué lindo tenerlo nuevamente en nuestra mesa de conducción. Encantadísimo. Además, tú sabes que soy tu fan. Ay, tan lindo, don Antero. Gracias por haber aceptado la invitación. Y vamos con noticias que ponen nuevamente, como se lo decía en off, contra las cuerdas a este sistema judicial que ya viene a menos hace algún tiempo. Son audios que además tocan un tema súper sensible. Estamos en un contexto de violencia donde las víctimas cada vez van en incremento y cuesta creer que estamos a manos de personas que venden su lealtad por nada. Mira, realmente el ambiente de los temas jurisdiccionales hace mucho tiempo viene en una situación de ir bajando, de decadencia. Tú notas, por ejemplo, que en el Poder Judicial los juicios demoran una eternidad. Los penales y los civiles, los comerciales, menos los laborales, un poco se salvan. Ministerio Público. Las denuncias es muchísimo más fácil que un fiscal provincial eleve su denuncia en consulta, pero no se atreven a, ¿qué te puedo decir?, a decidir sobre cosas que no tienen ningún sentido y archivarla. Se mueren de miedo a la prensa. Sigues, Consejo Nacional de la Magistratura. Mire este escándalo que una sentencia firmada por el doctor Vergara Gotelli, un magistrado ejemplar, le cambiaron el sentido. Y por eso hasta hay una denuncia constitucional contra 4 magistrados en el Congreso de la República. Tienes lo del Consejo Nacional de la Magistratura, que hace agua, pues, que hace agua, y que tiene una responsabilidad muy grande, que es nombrar y remover a jueces, ¿no? Y donde también la OCMA juega un papel importante, porque se supone que es el filtro para que ellos puedan participar de este concurso, donde se tiene que probar la calidad, la honra, la probidad de cada uno de los profesionales que están aspirando a este tipo de nombramientos. La OCMA no sirve de mucho, entonces, doctor Arauz, porque hay muchos jueces que están quejados y pese a ellos sí forman parte de este proceso de selección, sí aspiran a un puesto mejor. Entonces eso responde al mal filtro que se viene haciendo, a la mala gestión y a una reforma urgente. Yo creo que le está faltando a la OCMA dientes y le está faltando además personal que pueda instruir todas las causas y las denuncias que se presentan ante este organismo del Poder Judicial. Muchas de las resoluciones han sido perfectas, te soy franco. Lo que pasa es la demora. Y mira, hay el famoso adagio muy antiguo, justicia tardía no es justicia. Entonces la gente clama porque le resuelvan las cosas. ¿Puedes creer que tengo un desahucio que ya tiene 4 meses? Perdón, 4 años. 4 años. Y iba a decir 4 meses es un tiempo todavía. 4 meses feliz. Sí. 4 años. Entonces, todo esto pues va enardeciendo a la gente. Y tú ves cómo las encuestas que hacen sobre el prestigio, trascendencia, simpatía de las autoridades, todo lo que es jurisdiccional está por los suelos. El doctor Inostroza se ha pronunciado y él ha dicho que los audios son ilegítimos, que se ha vulnerado constitucionalmente muchos de sus derechos. Y volvemos al tema que en algún momento hemos comentado y es precisamente este chuponeo. Este chuponeo que saca a la luz grandes destapes y que demuestra realidades tristes en este país. Vamos hablando de ponderación de derechos y encontrando mecanismos de defensa frente a las irregularidades que pueden haber en esta situación. ¿Cómo manejar el tema del chuponeo? Y cómo manejar, por otro lado, que se está vulnerando el derecho de las personas a acceder legítimamente a la justicia.
Mira, hay las dos cosas. ¿Y qué dice la Constitución? Que las pruebas obtenidas ilegítima o ilegalmente no tienen valor. En consecuencia, los audios o los videos que se hacen con transgresión a esa normatividad constitucional y afectando tu derecho a la privacidad, a la intimidad, etcétera, carecen de valor. Pero la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Constitucional, ha ido amenguando este efecto y señalando que si eso se corrobora por otras pruebas, entonces hay motivo de generar causa, inclusive penal. O sea, por un lado los audios son ilegítimos, pero si hay una corroboración con una investigación, ya le dan valor. Pero por un lado tienes las barbaridades que a veces se hacen y que hay gente impresentable que no debería estar en determinados cargos. Pero por otro lado tienes también el derecho a la privacidad y no es posible que se aplauda audios conseguidos ilegítimamente porque están terminando contra toda tu privacidad. Es como el caso de Mamani famoso. Reventaron a tres y el señor Mamani, con él no pasa nada. Oye, y lo que hizo es una inmoralidad, una deslealtad, una cochinada contra sus amigos y además colegas. Mira, las dos cosas están mal y las dos cosas tienen que ser sancionadas. No se puede estar aplaudiendo unos audios porque contienen temas de interés público. Es verdad que lo contienen, pero es una inmoralidad estar grabando conversaciones privadas. Han pasado solo 100 días de mandato del presidente Martín Vizcarra. Estamos a puertas de que a 28 de julio recibamos otro mensaje presidencial y esto además lo involucra suspicazmente porque él está dentro de este supuesto tráfico de influencias y tal, que él tendrá que explicar en algún momento. Él ha sido frontal y en su mensaje ha dicho tolerancia cero para el tema de la corrupción y en este momento se está llevando a cabo el proceso para poder separar a estas personas suspicazmente involucradas en el tráfico de influencias. ¿Me lo vas a explicar mejor tú como hombre de leyes? Con el mayor gusto. ¿Cuál es el proceso a seguir con los magistrados en este momento? Mira tú, tienes una dualidad de dos artículos en la Constitución que se contraponen. Por un lado, el artículo 99 dice que la Comisión Permanente puede acusar ante el Pleno al presidente de la República, a los ministros, a parlamentarios, a miembros del Tribunal Constitucional, a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, etcétera, por perpetración de delito o transgresión a la Constitución. Pero por otro lado, el 157 te dice, respecto al Consejo Nacional de la Magistratura, que por falta grave pueden ser removidos por el Congreso, por el Pleno del Congreso, con una mayoría calificada, es verdad, pero ahí te da la impresión de que no hubiera ningún proceso ni derecho de defensa, lo cual transgrede disposiciones que el Perú ha suscrito, tratados que el Perú ha suscrito en materia de derechos humanos. Y no nos olvidamos que el derecho a la defensa y al debido proceso son derechos humanos. Entonces, si las cosas no se hacen bien, después no nos jalemos los pelos cuando el sistema interamericano de derechos humanos, o sea, la Comisión y la Corte, nos revocan las cosas y nos rectifican las cosas que han sucedido en el Perú. Nos quejamos, ¿por qué se meten? Oigan, para que no se metan, hagamos las cosas bien. Que no se respete el debido proceso. En este momento muchas son las opiniones frente a la designación o a quienes conforman precisamente el Consejo Nacional de la Magistratura. Y hay una inclusión que puede ser ocupada por gremios empresariales. Y es a lo que se apunta, en opinión de muchos en este momento, para poder evitar este supuesto tráfico de influencias. ¿Eres de la misma opinión? No te he entendido mucho, te soy franco. ¿Cómo se conforma el Consejo Nacional de la Magistratura? El Consejo Nacional de la Magistratura tiene representantes del Poder Judicial, si no mal recuerdo, del Ministerio Público, de las universidades privadas y de las universidades
públicas y privadas. Gremios profesionales todavía no han sido incorporados. ¿Deberían en este momento ser incorporados? Yo creo que no, te soy franco. La Constitución te lo da como una alternativa, pero obligatorio los 5. 5 creo que son. Sí. Y 2 adicionales. Si se agregaran estos. Pero mira, en estos temas, para que haya corrupción, necesitas 2 partes. El corruptor y el corrompido. Y muchas veces el corruptor es del empresariado que va a ofertarle, o sea, ministros, viceministros, a los que contratan representando al Estado, les van y les ofrecen prebendas con tal de obtener la buena pro de concursos o licitaciones. Por ello yo creo que la representación empresarial no debería estar en el Consejo de la Magistratura. Es meter un poco gato por liebre. Hay empresarios de primerísimo nivel y muy serios. No, como dicen, zapatero tu zapato. También tienes los otros, ¿no? Bien. Hoy se le preguntó al presidente Martín Vizcarra por la posibilidad de que en estos días, por cómo está la situación, pueda haber un audio donde a él sí se le involucre directamente. ¿Correría ese riesgo Martín Vizcarra? ¿Sería una campaña? ¿Podríamos armar la teoría en ese momento de que todo lo que estamos viviendo es una campaña en contra para que él llegue a 28 de julio con menos aprobación, que llegue nervioso, que llegue contra las cuerdas? Mira, todo es posible, pero yo creo que debíamos ver las cosas con racionalidad y reflexivamente. El Perú ha pasado por una situación muy difícil con lo de Pedro Pablo Kuczynski, y la sucesión, la transferencia de la presidencia de la República se ha hecho con tranquilidad, se ha hecho cumpliendo la institucionalidad que señala la Constitución del Estado, de lo cual podríamos sentirnos o deberíamos sentirnos orgullosos. No ha habido ni un golpe de Estado, no ha habido un pronunciamiento militar como antiguamente había. No, ha habido una transferencia de poder de acuerdo a lo que dice la Constitución. Entonces, a este señor, que tiene recién 3 meses, no le podemos pedir que resuelva los problemas del Perú en 200 años de independencia o casi 200 años de la noche a la mañana. Ahora, que tienen que ponerle más empeño en determinadas cosas, es verdad. Destrabar inversiones. Oye, no necesitas estar aumentando impuestos si hay más gente que paga. Necesitamos que haya inversión generadora de empleo y que además pague sus impuestos. ¿Qué se ha destrabado? Solamente Michiquillay, nada más. Entonces necesitamos que otras grandes inversiones sean resueltas, pero no solamente las grandes, las medianas. Mira, tengo un caso. Zetagas, y lo digo clarísimamente, está haciendo la ampliación de su planta de almacenaje de gas en el Callao y le ponen infinidad de problemas. Es una inversión de 40 millones de dólares y problemas por todo lado. Hasta invasiones en la zona del litoral dentro de los 50 metros de la línea de alta marea, que las emplean para patios de contenedores. Mira, así te podría contar una tras otra. 2, tampoco se ha ido a hacer, a terminar o a reducir la absurda tramitología que tenemos para todas las cosas. Oye, hubo un ministro que fue Juan de... me acuerdo en este momento, que hizo hasta un concurso para ver qué cosas deberían modificarse. Ahí están, todo lo que ha dicho la gente, quienes se presentaron al concurso. ¿Crees en ese momento que Vizcarra llega con las manos vacías a 28 de julio? Porque cuando, respetamos el orden constitucional, él llegó con un plan que más allá de ser armónico y bonito en palabras, debió ser comprobable en el tiempo. Y 100 días, ¿crees tú que es un tiempo prudente para decir se pudo hacer un poco más? ¿O es que la confrontación política que se está viviendo ha sido la principal traba también para no conseguir? Sí, se pudo hacer más, yo creo que sí, pero también hay que reconocer las cosas que has tenido en contra.
has tenido todo el tema del lavajato, y sigue. que así es que sigue, y que te ha paralizado una serie de obras. Felizmente, y gracias a la exministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, se pudo sacar una ley que solucione eso y vayan las cosas por cuerdas separadas. Hemos tenido también lo del fenómeno famoso del niño costero. Recién se acaba de dar una norma legal para crear un sistema de contrataciones públicas que sean de emergencia. Tú cuando tienes una emergencia no puedes estar aplicando las normas usuales, las normas comunes, las normas del día a día. Es como lo del terrorismo. Cuando hubo el terrorismo hubo que dar una legislación especial para el terrorismo. Pusimos jueces, fiscales sin rostro, etcétera, que eran indispensables para protegerlos a ellos y a sus familias. Tú no te puedes imaginar un juez sin rostro cuando ya no tienes el tema del terrorismo tan latente. Pero en un momento de urgencia lo tienes que hacer. Igual sucede con las contrataciones toda esta reconstrucción del norte del país. Entonces, han habido y has tenido que enfrentar cosas que no son positivas, sino negativas, ¿no? Y voy a tocar una de ellas, que es lo que nos acompaña de los últimos 2 años, y es el lavajato. Y parece ser que encuentra frustración precisamente con el tema de la colaboración eficaz. ¿Cómo pone esta frustración de este medio que ha servido para avanzar supuestamente en esta línea de investigación? ¿Cómo pone la situación del país? Han pasado 2 años, solo tenemos allanamientos, tenemos prisiones preventivas y no tenemos una sola acusación. Sí, va muy lento, pero también es verdad que las negociaciones en Brasil han sido difíciles y por otro lado no ha habido una sola persona o personas que concentren todo. Has tenido por un lado unas fiscalías anticorrupción, por otro lado las fiscalías de lavaactivos, lavadineros, si las dos, lo que es corrupción y lo que es lavado de activos o lavado de dinero, tienen también relación con todo lo del lavajato, ¿por qué tenerlo por 2 lados? ¿No es muchísimo mayor, muchísimo mejor que si hubiera concentrado todo esto en una sola cabeza? Yo creo que sí. Entonces, es difícil. Ponte tú en el tema, por ejemplo, de Odebrecht. ¿Con quién negocio? ¿Con este que me dice A o con este que me dice B? Lo lógico es juntar todo, lo que se llama, lo que llamamos los abogados en los procesos jurisdiccionales, acumulación. Acumulo las dos cosas en lugar de tenerlas divididas. Yo creo que ha faltado eso. Ojalá que se pueda acelerar, ¿no? Porque ya son 2 años. Sí. Fiestas Patrias nos hace pensar también en la designación de esta mesa directiva donde parece ser que Fuerza Popular quería encontrar quórum, quería encontrar una armonía con los PP causas y no se ha logrado. Ahora apunta hacia las minorías. ¿Qué va a pasar? ¿Crees tú que esa mesa directiva va a friccionar un poco más, va a reivindicar a Fuerza Popular como fuerza obstruccionista? ¿Cuál es el ambiente en este momento que se va a vivir en el Congreso? ¿Terminará la confrontación política? Creo que no, pero vayamos por partes y cucharadas. Sí. Cuando tú dices confrontación, ha habido épocas de mucha tranquilidad y épocas de confrontación. No ha sido una constante en el Congreso. Cuando comienza, da facultades extraordinarias que no fueron realmente usadas adecuadamente, fueron muy tímidos en su uso. Aprobaste presupuesto, diste voto de confianza. Oye, no se notó, pese a la piconería que sabíamos que venía de Fuerza Popular, no vistes nada que fuera confrontacional, nada extremo, ni nada que saliera un poco de la normatividad. Ha habido épocas, sí, más difíciles, en que se han puesto muy duros con ministros, los hacen ir hasta por gusto a sesiones de comisiones, etcétera. Pero es su derecho. Entonces,
no se podría decir de una sola línea conductual, o trabar o simplificar. Ha habido de las dos. ¿Por qué crees va a pasar? que los Pepe Causas no aceptan formar parte de esta mesa directiva? ¿No es momento de un poco disipar el ambiente y decir, bueno, vamos, olvidemos un poco lo que ha sido la vacancia de Pedro Pablo, todo lo que se ha vivido con Kenji y demás, y salgamos adelante con una mesa directiva para poder trabajar en pro del desarrollo del país? Pero fíjate, es una cuestión de números, sí, y los votos mandan. Ahora los plenos son bien calculadores. Así es, pero vayamos a hacer un esfuerzo teórico. ¿Cuántos votos tiene Fuerza Popular? 63. ¿Cuántos votos tienen todos los demás? 67. ¿Quién gana? ¿67 o 63? 67. Siempre y cuando todos los que están en los 67, no hay un grupo que se pase como parecería ser en los allegados a Kenji. Entonces, lógicamente también Fuerza Popular trata de negociar atrayendo personas del grupo de los 67 para que no logren la presidencia. Y los otros quieren también la presidencia. Es perfectamente legítimo, pero al final van a mandar los votos. Y después en las presidencias, en las comisiones, todo es proporcional. O sea que no debería asustarnos el hecho de que haya dos grupos que pretendan la presidencia del Congreso. Bien, vamos a estar atentos para ver cuál va a ser el resultado. Me voy a ir del contexto político con algo que urge en este momento. Murió una víctima más, producto de lo que venimos hablando los últimos meses. Más allá de las cifras, que no solo son alarmantes, sino que causan rabia por el simple hecho de que no se avanza en el tema preventivo, no se apuesta por instaurar una política correcta de salud mental. Hemos tratado de criminalizar todo en este país y eso no responde a lo que hoy significa una alerta pública. ¿Cuál es el camino a seguir? Mira, tienes que un poco estimular la prevención. Sí. ¿Tienes problemas para eso? Por supuesto. Entonces te sacan a veces normas y te dicen en el Congreso, hay que poner un psicólogo en cada colegio. Oye, no alcancen ni para lo de Chincha. Entonces, el tema es complicado. Es muy fácil hablar. Y cuando hay algún caso que te genera el repudio público, ¿cuál es la reacción? La reacción congresal, elevo las penas. Y hoy día tienes más artículos que rectifican o modifican el Código Penal que el número de artículos que tenía inicialmente. Muchísimo más modificaciones. Es de locura. Y además se ha roto el equilibrio. Me explico. A mayor importancia del valor tutelado por la ley, la infracción, lógicamente, que va contra ese derecho mayor, la infracción es más grave. Y como es más grave, tiene lógicamente también una sanción grave. Ahora, estamos hablando del bien supremo, la vida. Así es. Entonces, cuando se trata de la vida, se supone que es lo más alto de todo. Sin embargo, hay disposiciones de modificaciones de los códigos que cada vez que has tenido, por ejemplo, un soborno, de repente un secuestro, etcétera, han roto esa organicidad que tiene el Código Penal de mayor a menor y has hecho una serie de puntas que van con penas muy superiores a lo que es quitarle la vida a otra persona. Entonces, yo sí creo que ha llegado el momento de reestructurar todo el Código Penal y tener un nuevo Código Penal. Es momento entonces de tener un nuevo Código Penal. Lo que me preocupa es, hoy lo conversamos en la mañana con un especialista también en leyes, y es el hecho de que no haya una distinción entre feminicidio u homicidio calificado. La pena sería la misma, 35 años. ¿Dónde encuentra la diferencia? ¿Cuál es el factor que le cambiaría la situación a al caso? No es solamente cuestión de pena,
es cuestión de la naturaleza del delito. El feminicidio, ¿en qué se diferencia del homicidio? El homicidio es quitarle la vida a cualquiera, hombre, mujer, etcétera. Sin etcétera, sí. Pero el feminicidio es solo contra la mujer, pero es un delito de odio. No es por cualquier cosa, no es porque hubo un tema pasional, un crimen pasional, ese es homicidio. Tiene que haber un ánimo de odio contra el sector femenino. Y eso hay que aclararlo bien en la terminología que se esté empleando, porque las modificaciones del Código Penal, en lugar de haber aclarado, lo que te han hecho es confundir. Exacto, y confunden, y precisamente el carácter de la Constitución, del ordenamiento jurídico, tiene un carácter tuitivo, protege al ciudadano, pero parece que estamos desprotegidos. Sí, claro, sí, se siente. Además, te falta cosas preventivas, la policía es insuficiente. Todo el proceso para poder llegar a una línea de investigación es deficiente. Y el tema de la educación. Sí. No nos olvidemos, mira, que durante muchos años hemos estado con la conceptuación de que la instrucción en los colegios tiene una meta, y esa meta es trabajar luego, ser profesional, o tener un oficio, o lo que sea, y traer el sustento a tu casa. Pero por darle mayor importancia a la cosa matemática, a las ciencias, etcétera, se ha ido reduciendo la intensidad que antes tenían cursos como lógica, como ética, como educación cívica. Entonces se ha ido perdiendo la importancia en los valores, y si eso se va perdiendo, lógicamente la gente le da lo mismo el bien o el mal. Es cierto. Tenemos que regresar a que en los colegios, en la escuela, hasta en las universidades, no solamente haya instrucción, haya también educación en valores, porque tenemos que formar a seres humanos para que sean útiles a la sociedad y al país, ¿no? Me quedo con esto último, con esta idea de que la familia como célula básica tiene que trabajar en la formación de las futuras generaciones, y que este no sea un patrón que se replique en la conducta de aquellos psicópatas, sino por el contrario se pueda frenar esto, porque de verdad que indigna, que preocupa, y no alcanza a creer cuánta miseria humana puede existir en el mundo. Es verdad. Gracias por haber estado hoy con nosotros, te agradezco. Encantadísimo. Espero puedas regresar pronto, porque ya no vienes dentro de un año seguramente. Depende de usted. ¿No? Y espero que podamos comentar un 28 de julio en las fiestas patrias el mensaje presidencial. Desde ya te comprometo. Muy bien. Muchas gracias, don Antero Flores Arauz, hoy con nosotros. Tenemos que seguir.